En el caso de hoy, vamos a indagar sobre las hipótesis que rodean la muerte de una de las mujeres más icónicas de la década de los 50, la muerte de Marilyn Monroe. Antes de empezar con los hechos, os voy a hablar un poco de ella, por si no la conocéis. En el caso de que sí lo hagáis, os dejo marcado en la descripción el minuto donde explico los hechos para que vayáis directamente. El verdadero nombre de Marilyn Monroe es Norma Jane Mortenson. Ella nació en Los Ángeles y es donde desarrolló su carrera como actriz, cantante y modelo, convirtiéndose en un emblema de la revolución sexual de la época. Marilyn nació fruto de una aventura que su madre Gladys tuvo con un compañero de trabajo. Gladys dejó a su hija Monroe bajo custodia de unos padres adoptivos. Los primeros 6 meses, Gladys también vivía con ellos, pero luego tuvo que marcharse a otra ciudad por trabajo y solo veía a su hija los fines de semana. Los siguientes 7 años, Gladys estuvo trabajando muy duramente para conseguir el dinero y comprarse una casita, a la cual se mudaría con la pequeña Monroe de 7 años ya. Monroe recordaba esta época como una época muy pobre y lúgubre en su vida. En el año 1934, un día como otro cualquiera, Gladys sufrió un colapso mental. A causa de esto, tuvo que ser hospitalizada durante varios días, y es en esta circunstancia que le detectan que sufría esquizofrenia paranoide. A partir de este momento, Gladys salía y entraba de los hospitales hasta que finalmente tuvo que ser internada en un centro psiquiátrico. Fue entonces cuando la custodia de Marilyn pasó a nombre del Estado. Por desgracia, no hubo ninguna casa de acogida donde Marilyn se pudiera quedar, y así estuvo durante los siguientes años de su vida, pasando incluso por 12 hogares de acogida diferentes. Es así como llegamos a los 18 años de Marilyn. A partir de los 18, Marilyn tenía un futuro de ensueño. Se convirtió en cantante, modelo y actriz de la época. Pero aunque su vida profesional era muy buena, no se puede decir lo mismo de su vida personal, ya que ésta estaba totalmente revuelta y desordenada. Monroe se casó 2 veces, pero los 2 matrimonios le fallaron. Tuvo los romances que quiso, pero finalmente acabó sola. Hacia el final de su carrera, Marilyn había desarrollado una adicción a los medicamentos sedantes o también llamados barbitúricos y mostraba inestabilidad mental. Es así como llegamos al 5 de agosto de 1962. Los últimos meses de vida de Marilyn, esta vivió en Los Ángeles, pero a la noche del 4 de agosto, su ama de llaves, Murray, tenía la noche libre. Durante la madrugada del 5 de agosto, Murray se despertó sobre las 3 de la mañana y tuvo un presentimiento de que algo malo le estaba ocurriendo a Marilyn, así que, de forma muy decisa, fue hacia su casa. Cuando Murray llegó a la casa de Marilyn, todo estaba en orden, así que se recorrió cada habitación y cada pasillo, hasta que finalmente fue hacia la habitación de Monroe. Por debajo de la puerta asomaban las luces encendidas de la habitación. Murray picó a la puerta numerosas veces, pero Monroe no contestaba. Decidió llamarla, cada vez con un tono de voz más alto, pero Monroe seguía sin contestar. Murray no podía acceder a la habitación de Marilyn, ya que ésta estaba cerrada con llave desde dentro. Así que sin tener más opciones, decidió que lo mejor que podía hacer era llamar al psiquiatra de Marilyn, Ralph. En unos 20 minutos, el psiquiatra Ralph se presentó a la casa de Marilyn. Como ya sabía que no podía entrar por la puerta principal del dormitorio, decidió que la mejor manera para entrar a la habitación era por las ventanas que daban hacia afuera. Si has llegado hasta aquí, es que el vídeo te está interesando. No te olvides de darme un me gusta, que esto a mí me ayuda para seguir creando. Cuando Ralph entró por la ventana, os podéis imaginar el peor desenlace posible. Marilyn yacía sin vida sobre su cama, en posición boca abajo, desnuda y tapada con la sábana. Seguidamente, Ralph y Murray llamaron al servicio de urgencias médicas. Y es sobre las 3:50 de la madrugada del 5 de agosto que el doctor de urgencias declaró de forma oficial el fallecimiento de Marilyn Monroe. Como podréis daros cuenta, y si no lo habéis hecho os lo digo yo, de los 3 testigos que encontraron
el cadáver de Marilyn, a ninguno se le ocurrió llamar a la policía. No fue hasta después de 1 hora y 5 minutos que encontraron a Marilyn que se les ocurrió llamar a la policía. El sheriff llegó al domicilio de Marilyn y, como es normal, lo primero que hizo es interrogar a los 3 testigos que encontraron su cadáver. Murray, el psiquiatra, y el doctor de urgencias parecían estar muy nerviosos. Todo el contexto que rodeaba la muerte de Marilyn era muy extraño. Si os imagináis la situación, Murray, el doctor y el psiquiatra no llamaron hasta las 4:05 de la madrugada del 5 de agosto a la policía, cuando el cadáver lo habían descubierto 1 hora y 5 minutos antes. El sheriff vio tan extraña esta situación que enseguida se le encendieron las alarmas. Este mismo fue a visitar la habitación de Marilyn y vio que algo andaba mal. Parecía que toda la escena había sido manipulada. Y por si todo esto no fuera lo suficientemente raro, además, Murray había puesto una lavadora con ropa limpia, que justamente eran las sábanas donde Marilyn había perdido la vida, de 3 a 4 de la mañana. En definitiva, un conjunto de actos muy extraños. Hay un último detalle que añadir. Cuando el sheriff entró a la habitación de Marilyn, como os he dicho anteriormente, este vio que toda la escena había sido manipulada, por lo tanto, toda la habitación estaba muy limpia. Quedaos con este detalle, que ahora entenderéis por qué lo he dicho. Después de interrogar a los 3 testigos, el sheriff llamó a los forenses. Cuando los forenses llegaron, el sheriff les indicó cómo llegar a la habitación de Marilyn, donde estaba su cadáver. Y resulta que cuando estos entraron, de la nada apareció un vaso y muchos frascos vacíos de barbitúricos, como si Marilyn se hubiera suicidado. El sheriff habló con los forenses y les comentó que cuando él había llegado la habitación no estaba así, pero no lo pudo demostrar, ya que los 3 testigos que estaban allí también decían que ellos no habían tocado nada y que la habitación se había mantenido tal y como estaba desde que descubrieron el cadáver de Marilyn. Finalmente se declaró que Marilyn murió entre las 8:30 y las 10:30 de la noche del 4 de agosto. La causa de la muerte fue por sobredosis de barbitúricos. Teniendo en cuenta la situación, lo que habían encontrado más la depresión que Marilyn tenía, se concluyó que su muerte fue un posible suicidio. Como todas las circunstancias que rodearon el caso del fallecimiento de Marilyn fueron muy extrañas y abruptas, se pidió que valoraran su caso como un posible asesinato, pero finalmente el juez desestimó esta petición por falta de pruebas. Hasta este momento os he explicado la versión oficial de los hechos. A partir de ahora os voy a explicar las hipótesis y conspiraciones que existen. La hipótesis más famosa es que Marilyn no fue encontrada muerta por Murray. Por lo contrario, se conspira que Murray se encontró a Marilyn en su dormitorio inconsciente sobre las 11 de la noche. Seguidamente, Murray llamó a emergencias y trasladaron a Marilyn al hospital más cercano, pero aunque llegó viva no se pudo hacer nada por ella y acabó muriendo. Otra versión explica que Murray la encontró ya muerta y avisó a la policía, y que cuando Marilyn ingresó al depósito de cadáveres, ésta se identificó con el número 81828. Esta versión, un poco más extendida, nos explica que el tanatólogo Thomas, que fue el precursor de la autopsia, no pudo encontrar ningún rastro de barbitúricos, los sedantes que Marilyn tomaba, en su estómago. Thomas, en su informe forense, especificó que el estómago estaba vacío. No obstante, a todo lo que os he explicado, la prensa comunicó que Marilyn había tomado 40 cápsulas de un fármaco llamado Nembutal, produciendo así su suicidio. Otra hipótesis que se enlaza estrechamente con la que os acabo de explicar nos deja abierta la posibilidad de que Marilyn fue asesinada. Se cree que Marilyn mantenía una relación extramatrimonial con el futuro presidente. Esta relación habría comenzado unos 3 meses antes, cuando ambos coincidieron en una cena privada. Esta cena fue organizada por la hermana del mismo presidente y su marido. Al día siguiente de estos hechos, el presidente llamó a Marilyn y la invitó a un viaje en el que irían ellos dos solos, sin la esposa de él. En un momento dado, el aspirante al puesto presidencial se dio cuenta que su romance con Marilyn
podía traerle consecuencias negativas en su carrera política, siendo así como se la colocó a su hermano pequeño. Se sabe que Marilyn no se tomó nada bien que la utilizaran de esa manera, y que la ira que este acontecimiento le causó le hizo manifestar en varias ocasiones y a diferentes personas que tenía información muy peligrosa sobre la familia Kennedy, y que si estos la seguían utilizando como un trozo de carne, la revelaría. Unos meses antes de su fallecimiento, Marilyn cambió su comportamiento. Esta se volvió temerosa, paranoica y miedosa, según sus amigos. Llegó a tal punto que para contactar con las personas de su entorno utilizaba las cabinas telefónicas públicas, ya que pensaba que sus teléfonos privados habían sido interceptados. Lo más curioso es que al final se descubrió que después de su muerte, su teléfono sí que estaba pinchado, ya que en su casa se pudieron descubrir aparatos de espionaje en diversos puntos. Se hipotetiza que Robert, el hermano del presidente, mandó asesinar a Marilyn cuando ésta le amenazó en decir públicamente que mantenía una relación amorosa al mismo tiempo con los dos hermanos Kennedy. Es en este contexto que Robert junto a su cuñado compraron, no se sabe si con dinero o con miedo, al psiquiatra que éste estaba tratando a Marilyn. Este psiquiatra era Ralph, y la hipótesis sería que Ralph le administraría a Marilyn una inyección letal para acabar con su vida, mientras Robert y su cuñado elaborarían un plan para que pareciera un suicidio. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.